Agradecidos al Señor de poder adorarle otro día más del Señor en su casa, con su pueblo. Y ver a todos ustedes, amados hermanos, reunidos, buscando ser ministrados por Dios, por su palabra. Y también qué gozo ver a familiares míos como mi prima Almi visitando con sus niños. Y ver a muchos de ustedes que hoy están con nosotros. Gracias al grupo de adoración que se ha esmerado por guiarnos hacia Cristo, hacia su verdad. Y esta mañana quiero confesarles que mientras seguimos predicando la serie del ministerio de Jesús, según Lucas, reconocemos de nuevo que el Señor a veces nos lleva por pasajes que cuando predicamos de forma expositiva, muy probablemente no fuera un mensaje de nuestra preferencia a predicar. Pero qué bueno que el Espíritu nos guía a ser fieles a todo el consejo de Dios y a predicar aún pasajes difíciles y controversiales, rogándole al Señor que nos dé gracia para hacerlo de una manera que sea de edificación a todos los oyentes. Así que yo quiero invitarles que leamos juntos el texto, aunque vamos a estar estudiando Lucas 6 del 1 al 11, vamos a solamente leer al principio los versículos del 1 al 5. Y luego vamos a orar y vamos a clamar al Señor por su ayuda y por el poder de su Espíritu. Dice Lucas 6, del 1 al 5. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros? También les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Padre, yo sé que desde temprano hemos encomendado este tiempo de adoración a ti y sabemos que tú nos estás visitando. Hemos sentido tu gracia en cada alabanza. Hemos percibido cómo tu palabra a través de cada alabanza entonada está ya trabajando en nuestras mentes y corazones para que abracemos tu gracia, Señor. Pero sabemos que este es un momento muy especial ahora, donde nos vamos a exponer a tu palabra. Sabemos que este es el medio por excelencia a través del cual tú te revelas, Señor, pero de nada nos vale venir con mentes distraídas. Y por eso te rogamos que tu Espíritu se mueva, se manifieste y opere su ministerio en nuestras mentes y corazones, guiando nuestras conciencias hacia Jesucristo, hacia su gracia, hacia el Evangelio, oh Señor, y que seamos transformados de dentro hacia afuera. Oh Padre, glorifícate en medio de tu pueblo. Úsame a pesar de mí. Mira mi cansancio, mira mi debilidad, mira lo difícil del tema, y aún así dame la gracia para poder enseñarlo y proclamarlo con fidelidad. Yo te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén. El texto de Lucas 6, del 1 al 11, nos introduce a un tema delicado que ya ustedes han visto en la pantalla. Ese tema es el legalismo. Muchos que hoy día formamos parte de Iglesia Ciudad de Gracia venimos de un trasfondo evangélico donde la hierba mala del legalismo creció, se cultivó y hasta se justificó. Y aún con vergüenza lo admitimos, como muchos de nosotros llegamos a abrazar y defender prácticas malsanas y destructivas del legalismo, de las cuales por la gracia de Dios ya nos hemos arrepentido, pero no sin después de haberle hecho daño mucho
no sin después de haberle hecho mucho daño a nuestra fe, a nuestra relación con Dios y a nuestra relación con los demás. Y aun cuando hoy podemos celebrar que hemos arrancado mucha de esa mala hierba legalista de nuestras convicciones, creencias y prácticas, aún entendiendo y abrazando más la gracia, la verdad es que la hierba mala del legalismo es una hierba mala que nunca muere. Todavía sigue al acecho, como una semilla dañina que nuestro enemigo el diablo en su maquinación quiere sutilmente volver a sembrar y cultivar en nuestros corazones para perjuicio de nuestra fe y para destrucción de la iglesia de Cristo. Si te detienes a considerar el texto de hoy, te darás cuenta que este pasaje presenta a Cristo confrontando a los fariseos precisamente por su legalismo. Y estoy seguro de que ninguno de nosotros sentado aquí se quiere ver del lado de los fariseos. Pero lo creas o no, hay un fariseo en ti y hay un fariseo en mí. Y por eso Dios quiere tratar con el problema del fariseísmo legalista que se produce en nosotros como parte de nuestro pecado. No digas, nunca he sido legalista, ni tampoco te atrevas a decir, ya no soy legalista, porque el legalismo es una obra de la carne, de la cual todos tenemos que seguir arrepintiéndonos y todos tenemos que seguir despojándonos, todos tenemos que seguir arrancando esa mala hierba de dentro de nosotros hasta que Cristo venga o hasta que nos lleve a su presencia. Y mira, no importa de qué trasfondo evangélico vengas, el legalismo ha afectado todas las denominaciones, sean pentecostales, metodistas, templos bíblicos, presbiterianos, bautistas fundamentales o bautistas reformados. Y mientras más interactúo con hermanos de otros trasfondos, incluso aquí en Ciudad de Gracia, porque Ciudad de Gracia es una hermosa familia de personas que vienen de muchos trasfondos, yo me doy cuenta que todos hemos sufrido de alguna manera u otra como víctimas o victimarios del mal del legalismo. Hoy yo miro atrás y aunque era joven, aunque estaba en un contexto así, me arrepiento de enseñanzas y prácticas que yo mismo prediqué, que yo mismo practiqué, que eran legalistas. Y yo aprovecho ahora delante de ustedes y vuelvo a pedir perdón. Le pido perdón al Señor y le pido que tenga misericordia de mí y me ayude a ser un pastor moldeado por su gracia en mi vida, en mi predicación, en mi liderazgo y en mi trato con los demás, comenzando en mi casa con mi esposa. Pero hay cosas de las que hoy día uno se ríe. Hay cosas de las que hoy día uno se ríe de lo absurdo y extremista del legalismo. Porque parte de la naturaleza del legalismo es establecer reglas humanas que son una distorsión de lo que Dios realmente ha mandado. Un invento completo de algo que Dios nunca dijo, que las personas terminan abrazando y practicando con mucho celo, supuestamente para agradar a Dios y hacer su voluntad. Sin embargo, esta práctica estricta de aparente santidad es un sistema de obras que establece su propia justicia como el objeto de confianza para ser salvado y aceptado por Dios. Y eso ha hecho muchísimo daño a la iglesia, alejándolo de la gracia de Cristo. Y yo les quiero dar un ejemplo. Del trasfondo de donde vengo, se enseñaba hasta cierto punto la doctrina humana, que aunque no se le decía así, se entiende así, de la cabellología. En inglés, hairology.
que tenía muchos grados de extremismo. Y uno tiene que reírse porque es increíble hasta dónde el legalismo puede llegar. O sea, distorsionando y malinterpretando el pasaje de 1 de Corintios 11, 14 y 15 y aislándolo del resto de las escrituras. Se llegaba a la falsa conclusión y se predicaba la creencia y la práctica legalista de que el corte de pelo varonil que verdaderamente agrada a Dios es una pelada corta, casi con especificaciones parecidas al nivel de militares. Según el legalismo, para ser varonil el pelo en los hombres tiene que permanecer corto todo el tiempo. Según este reglamento, dejarse crecer el pelo sobre la oreja o el cuello no solo es pecaminoso, sino que arruina tu testimonio, asociándote con la corrupta cultura hippie de almas libres con cabellos largos. Esta doctrina humana ha sido tan fuerte que hasta le sacaron una canción que dice así: un día a preguntar por el camino al cielo, pero su cabello era tan largo que no podía ser salvo. El predicador con lágrimas confesó: tu problema sobre tus orejas está. Si tu cabello es demasiado largo, hay pecado en tu corazón. Si tu cabello a tus orejas llega, hay pecado en tu corazón. Córtatelo ya hoy y comienza de nuevo. Que a través de toda la Biblia, hasta cuando menciona a hombres con el voto nazareno como Sansón y Samuel, habla de hombres que Dios mismo les requirió no cortarse el pelo, dejándoselo largo a propósito, como un voto de consagración y servicio especial. Tristemente, la cabellología ha añadido más extremismo a su doctrina, enseñando que el estándar varonil es estar afeitado. No por eso me afeité. Sin barba, sin candado, sin bigote, incluso que las famosas pastillas no pueden estar más abajo del hoyo de tu oreja. Y tú dirás, eso es absurdo, y lo es. Lo es porque son reglas humanas, reglas que distraen, reglas que confunden y oscurecen el entendimiento correcto del evangelio de la gracia de Dios. Y aunque exista cierta libertad dada por Dios para ordenar nuestro cabello según nuestra preferencia personal, y Dios nos regale el gozo de embellecerlo con cierta moderación sin idolatrarlo, la verdad es que Dios se opone abierta y apasionadamente a ese legalismo que coloca un tema secundario como ese y lo exalta como un requisito primario para salvación. Es más, yo quiero que ustedes sepan que Dios se lo toma muy personal. Dios se toma esto muy personal, que en la dureza de sus corazones pecadores ignoren voluntariamente el completo consejo de Dios y distorsionen su verdad, estableciendo reglas inventadas por los hombres que llevan a las personas a confiar en sus propios esfuerzos humanos como medio de salvación, y hasta pensar que por apegarse estrictamente a esas reglas están alcanzando el favor de Dios, en vez de ser aceptados únicamente por creer en la obra completa y suficiente de Jesucristo. Así que para entender bien la gracia de Dios y abrazar la verdad de su evangelio, vamos a estudiar el pasaje de Lucas 6 del 1 al 11, que tiene un mensaje que hemos titulado Cuando la gracia confronta el legalismo. Cuando la gracia confronta el legalismo. Y esta es la verdad que domina este pasaje y que nos llama a responder en adoración y obediencia al Señor, ya que como pecadores nos inclinamos por un sistema de obras que con justicia propia busca ganar salvación y aceptación ante Dios. Tú y yo debemos aferrarnos a la gracia de Cristo y luchar contra el legalismo farisaico.
tenemos que aferrarnos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo y luchar con todo nuestro corazón en contra del legalismo farisaico. Y miren, desde los inicios de su ministerio, Cristo tuvo muchos choques con los fariseos y escribas, que representaban a los líderes religiosos de este tiempo y a la religión del judaísmo, que era y sigue siendo una distorsión del mensaje original del evangelio. Y aunque Dios nos llama a ser pacificadores, y en cuanto dependa de nosotros, hasta donde sea posible, debemos procurar estar en paz con todos los hombres, aún así Dios nos ha llamado a contender ardientemente por la fe, a ser defensores apasionados del contenido puro del evangelio de la gracia, y si es distorsionado por algunos, sustituyéndolo por un evangelio de obras. No solo Dios se opone y resiste a quienes lo hacen, sino que Dios también manda a su pueblo a que se oponga y los resista por la gloria de su verdad, por nuestra propia salvación y por la oportunidad de rescatar a otros con la única esperanza que se encuentra en Jesús. Hermanos y amigos, la gracia es un mensaje que se opone radicalmente a todo esfuerzo humano para salvación. Y por eso Cristo dijo en Lucas 5, como predicó nuestro pastor Manuel la semana pasada: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque como dice Romanos 11:6, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Por eso Cristo chocó continuamente contra los fariseos y contra su judaísmo. Y por eso hoy día el evangelio de la gracia sigue chocando contra todo sistema religioso de obras humanas que no acepta que si es por gracia es solo por Jesucristo. Por lo tanto, no me añadas otros requisitos, no me añadas otros mandamientos inventados por los hombres para mi salvación. Y así como Cristo confrontó el legalismo de los fariseos, Dios también nos llama a confrontar el legalismo farisaico de hoy día, que nos quiere alejar y nos quiere apartar de la gracia de Dios. Y según este texto, existen varias maneras como nos aferramos a la gracia de Cristo y luchamos contra el legalismo farisaico. Así que en primer lugar, número 1, aférrate a la gracia que apunta hacia un mayor y mejor día de reposo en la persona y obra de Cristo. Dice el versículo 1, el versículo 5, el versículo 6: aconteció que en un día de reposo. Versículo 5 también les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Versículo 6: y en otro día de reposo. El choque de Cristo con los fariseos tenía que ver directamente con la obediencia al cuarto mandamiento moral dado a la humanidad por Dios, que luego lo expandió a Moisés en los 10 mandamientos, cuando dijo en Éxodo 28 al 11: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y es justo que comencemos a entender este pasaje de Lucas 6 haciendo una explicación inicial del por qué Dios estableció este mandamiento. Y lo primero que debemos reconocer es que este mandamiento moral no se originó con la liberación del pueblo de Israel de su terrible esclavitud en Egipto por parte de Faraón. No, el pasaje de Éxodo 20 lo dice clarísimo. Porque 6 días trabajó Dios la creación, creando todas las cosas, y reposó el día 7º.
Y como todos los mandamientos se desprenden del carácter moral de Dios desde la creación del hombre, Dios estableció el séptimo día de la semana como un día de receso. Un día de receso para reorientar nuestros corazones en adoración y alabanza al Creador y sustentador del universo, para que cimentemos nuestra razón de existencia en el propósito de darle la gloria a Dios y darle las gracias a Dios por todo lo que somos, todo lo que tenemos y lo que podemos hacer. Por lo tanto, este mandamiento fue dado para el bien moral de nuestras almas y corazones, para que no nos endiosemos a nosotros mismos como si por nuestra propia sabiduría y poder nosotros nos trajimos a la existencia, ni para que concluyamos que ha sido por nuestra propia habilidad o capacidad que logramos llegar a hacer las tareas y proyectos que hacemos debajo del sol, ni para que tampoco idolatremos las cosas creadas, atribuyéndoles divinidad y personalidad al sol, a las estrellas, a la luna, a la tierra, a los árboles, a los animales, a las aves, a los peces del mar, y no nos inclinemos a ellos haciendo de ellos escultura o imagen alguna. Por eso Jesús dijo en Marcos 2:27: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Fue establecido como un mandamiento moral, hermanos y amigos, porque Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas, hechas a su imagen y semejanza, creados para conocer, amar y servir a Dios como el propósito de nuestra existencia. Y si Él es Dios y Él es creador y sustentador, entonces Él merece que continuamente toda su creación se detenga y le adore. Toda su creación se detenga y le sirva. Toda su creación se detenga y le dé las gracias. Y aunque debemos recordarlo siempre, todos los días de la semana, Él mismo estableció como un memorial, un día de la semana, un día de contemplación, un día de adoración a Él, donde cesamos de todas nuestras obras para recordarle a nuestro corazón que nuestro gozo, nuestra paz y nuestro descanso están en Él y provienen de Él, no de ninguna de las cosas secundarias que Él nos ha regalado como accesorios en esta tierra, que nunca debieron sustituirlo, porque nunca pueden sustituirlo a Él. Pero al final, todos los seres humanos en nuestros pecados blasfemamos cometiendo idolatría. Y lo hicimos cuando comimos junto a Adán y a Eva del árbol del conocimiento del bien y del mal, elevándonos nosotros mismos a la posición de dioses sobre nuestras vidas, entronándonos en nuestros corazones, rebelándonos contra la autoridad legítima de Dios, quien es nuestro creador y sustentador, engañándonos a nosotros mismos, y como resultado descendimos en un espiral destructor de idolatría que ahora toma todas las cosas creadas, la naturaleza, el trabajo, las relaciones humanas, los placeres, incluso el descanso mismo y muchas otras cosas más debajo del sol, para sustituir a Dios, quien es la verdadera fuente de nuestro gozo, paz y descanso. Hermanos y amigos, el pecado es fundamentalmente idolatría. Por eso muy bien dijo Juan Calvino: el corazón del hombre en su pecado es una incansable fábrica de ídolos. Y por eso es que el pecado en su esencia es idolátrica, y esa idolatría produce vanidad, porque queremos saciar nuestra sed en lugares donde no hay sustancia, un vacío existencial, y además de todas las consecuencias adicionales destructivas que el pecado trae por rebelarnos contra Dios en todas las áreas de su vida y en contra de su diseño, porque nunca fuimos hechos para idolatrarnos a nosotros mismos, ni a sustituir a Dios con las cosas creadas.
Como dijo Agustín de Hipona, Señor, fuimos creados para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra su descanso en ti. Y por esto, hermanos y amigos, es que Cristo Jesús vino al mundo. Dios el Hijo fue prometido y enviado por Dios el Padre para que estos corazones insaciables e incansables por su idolatría sean perdonados, sean regenerados y restaurados y encuentren su eterno descanso y reposo en el lugar donde Dios lo estableció desde el principio, que es en Él y solo en Él. Por eso Cristo dijo en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lucas 6, 5 dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y esto no solo testifica que Cristo es Dios, teniendo la autoridad para corregir a estos fariseos y para mostrarles el verdadero significado y propósito del día de reposo, sino para apuntarles hacia un mayor y mejor día de reposo en su persona y en su obra. De hecho, en el pasaje paralelo de Mateo 12 que registra este mismo evento, Cristo dijo que uno mayor que el templo estaba ahí. Y por eso Cristo apuntó a cómo desde Génesis la gracia de Dios ha sido celebrada y proclamada a través del sacrificio de un cordero por los pecados del pueblo. Cristo es el templo, Cristo es el tabernáculo, Cristo es la gloria chequiná de Dios que descendió del cielo, siendo Él mismo el sumo sacerdote que vino como el único mediador entre Dios y los hombres, ofreciendo su propia vida en cuerpo de carne como el sacrificio perfecto para con su sangre preciosa lavar, perdonar y liberar a estos corazones idólatras y transformarlos de adentro hacia afuera en adoradores del único y verdadero Dios. Y aún sin ellos hacerlo conscientemente, los fariseos crucificaron a Jesús justamente en el día de la Pascua. Y Cristo exclamó: consumado es, precisamente la tarde que marcaba el inicio del día de reposo. Porque, hermanos y amigos, Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros para darnos entrada al verdadero y eterno reposo que nuestras almas desesperadamente buscan y no pueden encontrar en ningún otro lugar, porque solo se halla en Cristo Jesús. Como dice Hebreos 4:3, que los que hemos creído entramos en el reposo. Cristo es el reposo del pueblo de Dios. Con su obra y sacrificio, Cristo alcanzó salvación para nosotros y nos la ofrece por gracia, sin que aportemos con nuestros esfuerzos humanos absolutamente nada, para que esta alma agitada, turbada y desesperada encuentre perdón y encuentre descanso en Él. Si todavía no has creído en Jesucristo, Dios te llama hoy a que entres en su reposo. Por lo tanto, ven, procura entrar en el reposo de Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón antes de que sea demasiado tarde. Hoy la puerta de su reposo está abierta para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo dijo en Juan 10:9: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos de descanso, pastos de paz y pastos de gozo que durarán por toda la eternidad. La primera manera como luchamos
contra el legalismo farisaico fue aferrándonos a la gracia que apunta hacia un mayor y mejor día de reposo en la persona y obra de Cristo. Pero la segunda manera es aferrándonos a la gracia que establece mandamientos saludables como el día del Señor para disfrutar de Cristo. Dice el versículo 2, pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Versículo 6, y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Miren, que hayamos entrado en el reposo espiritual por la fe en Jesucristo no elimina nuestra continua necesidad de este lado de la eternidad de seguir poniendo nuestros ojos en Jesús, luchando con este corazón que todavía sigue siendo tentado a idolatrar otras cosas en lugar de Dios y por encima de Dios. Y por esto el cuarto mandamiento sigue siendo vigente para su pueblo, de apartar un día especial para refugiarnos en Dios y buscar nuestro continuo descanso, gozo y paz en Él. Dios estableció esto para que sigamos obedeciendo el espíritu de este mandamiento, reconociendo que en los planes eternos de la gracia soberana del Dios Trino, Dios había anticipado que Cristo vendría al mundo a vivir, a morir y a resucitar por pecadores como nosotros. Y como Dios es un Dios de rituales, como Dios es un Dios de memoriales que tienen entretejidas lecciones objetivas que Dios quiere que su pueblo no olvide, sino que siga celebrando incluso hasta la eternidad, Dios orquestó en la gloriosa administración de su gracia que la celebración de la victoria de Cristo sobre la muerte, el pecado, el infierno e incluso sobre la cabeza de la serpiente creara un precedente, creara un giro en la historia de la redención, ocasionando entonces un cambio orgánico de, en vez de seguir adorando el séptimo día, que era una sombra y figura de algo que venía, que ahora se establezca el primer día de la semana como el día final y verdadero de reposo, justo cuando Cristo resucitó, para nosotros apuntar y celebrar su obra terminada y suficiente que nos brinda reposo espiritual y eterno. Por lo tanto, todo grupo religioso o secta cristiana que insiste en que el día de reposo sigue siendo el séptimo día, sea el judaísmo o sea el adventismo, está resistiendo el obrar de un Dios soberano que desde la eternidad orquestó que en el Nuevo Testamento se hiciera un cambio racional y lógico para que ahora el día de reposo de su pueblo sea el primer día de la semana, llamado en las Escrituras el día del Señor, en honor de su aplastante victoria contra todos nuestros enemigos. Resistir esto es oponerse a la sabiduría de Dios, que en su plan eterno y en su anticipado consejo previó que ahora su pueblo adore y descanse el primer día de la semana. ¿Notaron ustedes en el versículo 6 que en el día de reposo Cristo entró en la sinagoga y enseñaba? En otros pasajes dice que era su costumbre ir a la sinagoga para adorar. Y con esto la Biblia nos muestra que Cristo nos modeló que una de las mayores y más importantes actividades que debemos priorizar en el día del Señor es venir a su casa para adorar, servir y escuchar su palabra. De hecho, en el pasaje paralelo de Mateo 12, que relata este mismo choque de Jesús con los fariseos, Cristo añade otra información valiosísima que Lucas no menciona. Oigan lo que Cristo dijo en Mateo 12:5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Piensa conmigo en lo que Cristo está diciendo. El argumento de Cristo era
que los sacerdotes estaban organizados en una rotación de ministerio. Ellos, en un sentido, profanaban el día de reposo porque trabajaban arduamente en el templo desde temprano en la mañana hasta la tarde, sirviendo al pueblo en todos los rituales que apuntaban al mensaje de la gracia de Dios. Y, oye esto, esta es la lógica. Y si los sacerdotes en un sentido profanaban el día de reposo sin culpa, trabajando así porque Dios lo había establecido, que ellos sirvieran al pueblo, entonces Dios espera que en el día del Señor sus redimidos se esfuercen por plantar sus pies dentro de la casa de Dios, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo evangelio y para servir a otros, de tal manera que otros comprendan el misterio de la gracia y encuentren descanso como nosotros en Jesucristo. Que el día del Señor incluya venir a su casa para servirle según mis dones y adorarle por encima de toda otra actividad no debería ser una carga gravosa para su pueblo. En vez de una carga gravosa, debería ser un deleite, creyendo que en este lugar Dios ha escogido manifestar de una forma especial su gloria sobre su pueblo. Y estar en su presencia es muchísimo mejor, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Por lo tanto, tú debes ordenar tu vida para guardar el día del Señor. Es cierto, necesitamos descanso, pero oye esto: primero tú debes buscar el descanso de tu alma y luego sacar tiempo para descansar tu cuerpo. Tanto el alma como el cuerpo necesitan descanso, un receso de todo para encontrar nuestro descanso en Dios. Y miren, muchos evangélicos resisten la idea de guardar el día del Señor porque creen que estaríamos imponiendo el guardar este día con todas las restricciones que Dios impuso a los judíos. Pero como iglesia del Nuevo Testamento tenemos que hacer una clara distinción de cómo Dios le requirió a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Como nación, Israel tenía leyes civiles y leyes ceremoniales que condicionaban el día de reposo con ciertas fiestas, rituales y reglamentos que los regulaban para ellos enfocarse en adorar, descansar y servir al Señor. Pero ahora esos aspectos civiles y ceremoniales no se aplican a la iglesia, porque la iglesia no es una nación, sino que somos comunidades de fe dispersas en muchas naciones, y ya Cristo cumplió en su persona y obra todos esos rituales ceremoniales que eran figuras y sombras de lo que Él vino a hacer en la tierra. Por lo tanto, guardar el día del Señor para su pueblo hoy día tiene un énfasis en el espíritu de ese día, no en la letra. No está enfocado en las prohibiciones de no poder trabajar o dejar de realizar otras actividades de esparcimiento, sino en el privilegio de poder adorar junto con su pueblo en la casa de Dios. Y aunque muchos judíos, fariseos y el judaísmo mismo había distorsionado el propósito y significado de este día, Dios lo estableció como un beneficio, como un deleite moral para el hombre. Por lo tanto, este mandamiento es un mandamiento saludable que tenemos que seguir obedeciendo y buscando con todo nuestro corazón. Oye esto, porque es a nosotros que nos conviene espiritual y pragmáticamente seguir buscando nuestro gozo, paz y descanso en Dios. Recuerden que fuimos creados para Dios, pero el pecado nos separó de la presencia de Dios, y Cristo murió y resucitó para restaurarnos, de modo que podamos entrar de nuevo y disfrutar de su presencia en comunión íntima, y de una manera práctica recordarle a nuestra alma, a nuestra familia, a la sociedad y al mundo de que Cristo, Jesucristo, es nuestro tesoro más preciado, que Jesucristo es la perla de gran precio que hemos encontrado, y es apartando
este día para venir a su casa en adoración y predicación, que entronamos a Jesucristo en nuestras vidas como el preeminente, como aquel que merece el primer lugar en nuestros corazones, sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todas mis actividades, por encima de mi vocación, de mi trabajo, de mi familia, de mi entretenimiento, incluso de mi descanso. Cristo es mi todo y en todo. Y quiero proclamarlo. Quiero que todo el mundo lo sepa cada primer día de la semana, que cada vez que yo vengo a su casa junto con su pueblo, quiero que el mundo sepa que Cristo en mi vida es valorado y estimado por encima de todo y en todo. Ya hemos visto las dos primeras maneras como luchamos contra el legalismo farisaico. Primero, aferrándonos a la gracia que nos apunta a un mayor y mejor reposo en la persona y obra de Cristo. Número dos, aferrándonos a la gracia que establece mandamientos saludables como el día del Señor para disfrutar de Cristo. Y la tercera manera es aferrándonos a la gracia que nos libra de las cargas pesadas de mandamientos legalistas que nos alejan de Cristo. Mira el versículo 1 y 2. Aconteció que en un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Versículo 6. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. A fin de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se puso de pie. Versículo 11. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Miren, en este pasaje hay dos confrontaciones de Cristo para con los fariseos por su legalismo. Y la primera ocurrió porque Jesús y sus discípulos arrancaron, restregaron y comieron unas espigas que eran semillas que recogieron del suelo. Y el punto del conflicto para los fariseos fue que los discípulos hicieron esto en un día de reposo. Mis queridos hermanos y amigos, el problema del legalismo, como dijimos al principio, se encuentra en que distorsiona los mandamientos morales de Dios, añadiéndole requisitos adicionales inventados por los hombres con el propósito de ellos confiar en ellos para ser aceptados por Dios. Pero lo que ocurre es que estas cosas se vuelven cargas pesadas, cargas abrumadoras, cargas irracionales y absurdas, como las que le comenté al principio de la cabellología, que distraen, confunden y oscurecen el mensaje de la gracia, se vuelven un tropiezo, se vuelven un impedimento para el evangelio encontrar cabida en los corazones de los pecadores. Por eso Cristo confrontó el legalismo de los fariseos una y otra vez durante su ministerio, e incluso en Marcos 7, 6 al 9 le decía: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, reglas extremas de purificación que ellos habían añadido a su fe. En nuestro texto, la pregunta clave de los fariseos que revelaba su tradición y mandamiento legalista fue cuando cuestionaron a Jesús en el versículo 12 y dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Y ustedes tienen que entender algo de la historia del pueblo de Israel. Los judíos se habían rebelado contra Dios practicando las costumbres paganas de las naciones, adorando a otros dioses falsos. Habían abandonado y corrompido la adoración del Dios verdadero en el templo. Profanaron entonces el día de reposo, trabajando el séptimo día, y por esta y otras razones más Dios los disciplinó, mandándolos al cautiverio. Pero estando en cautiverio, se humillaron,
clamaron a Dios y el Señor tuvo de ellos misericordia y los regresó de nuevo a su tierra, y con Esdras y Nehemías les abrió el camino para restaurar el templo, para construir los muros de la ciudad y restaurar la adoración a Dios, incluyendo la obediencia de guardar el día de reposo. Pero a través de los años se levantaron grupos religiosos como los fariseos y escribas que buscando, oye esto, no te pierdas esto, que buscando sobreproteger al pueblo para que no volviera a profanar el día de reposo, comenzaron a añadir reglas humanas a las leyes de Dios para empujar el pueblo, para ayudar al pueblo a evitar que el pueblo pecara incluso en el día de reposo. Y esas reglas se convirtieron en tradiciones, y esas tradiciones se convirtieron en mandamientos, y esos mandamientos se convirtieron en requisitos religiosos como parte de un falso evangelio de obras, como un sistema de acumulación de crédito y de millas espirituales que, si uno las hacía y las practicaba consistentemente, le concedía al individuo una justicia propia que lo hacía lo suficientemente justo y santo para ser hijo de Dios. Y como dice Romanos 10, con su celo sin conocimiento ignoraron la justicia perfecta que nos es dada por gracia a través de Jesucristo, buscaron establecer la suya propia, rebelándose contra la justicia del evangelio, que es acreditada al pecador solo por medio de la fe para todo aquel que cree. Pregunta: ¿acaso era cierto que en el día de reposo no se podían recoger espigas del campo si una persona necesitaba comer? Y más si una persona era pobre y de escasos recursos. Claro que no. Según la ley de Moisés, Deuteronomio 23, 24 y 25 claramente daba permiso incluso para comer del campo de un vecino. Tú como vecino debías dejar que, si tu vecino no tenía que comer, comiera de los frutos que estaban en el suelo, con la salvedad de que no era para trabajar el campo, ni poner frutas acumuladas en un cesto, ni aplicar la hoz a la tierra para trabajar la agricultura. Oye, como dice: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Y aunque Cristo no les citó ese pasaje a los fariseos, sino que les compartió el ejemplo de David en 1 Samuel 21, podemos ver claramente que ellos estaban distorsionando el mandamiento de Dios, añadiendo una regla humana a lo que Dios había dicho, poniendo una carga pesada sobre los hombres en días difíciles de emergencia y necesidad que ellos mismos segurísimo no obedecían. Por eso Cristo los describe en Mateo 23, 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Ustedes sabían que los fariseos habían desarrollado un sistema de 1500 leyes, reglas adicionales a los ya 613 mandamientos, como si fueran pocos de la ley de Moisés? Y le llamaban a ellos leyes de la cerca, con el propósito de que funcionaran como una especie de barrera protectora para guardar a las personas de que no fueran a desobedecer la ley. Pero al final eso se convertía en una carga pesada y opresiva sobre el pueblo. Miren, recuerden, yo crecí en un contexto evangélico con cierto grado pesado de legalismo, como muchos de ustedes. Y parte de las reglas humanas era que no se podía tener una televisión en la casa porque era la casa del diablo. Los misioneros que llegaron enseñaban eso. Que luego no se podía ir al cine, que no se podía escuchar música de artistas seculares, que no se podía bailar, que no se podía beber vino con moderación, que las mujeres no podían usar pantalones, y un sinnúmero de reglas más que supuestamente se establecían igualito como las reglas de los fariseos, con la excusa de crear una cerca y ponerle un bañado, queriendo proteger a las personas de la influencia pecaminosa del mundo, pero al mismo tiempo le cerraba las puertas de una forma dictatorial y arbitraria a todos los creyentes para participar de actividades y pasatiempos sanos
que con cierto discernimiento y moderación podemos disfrutar delante de Dios con limpia conciencia. Miren, el legalismo moderno, ¿tú sabes lo que busca? Quiere coartar la libertad cristiana. Quiere quitarnos la libertad de conciencia que Dios le ha dado a cada creyente de ejercer sabiduría y discernimiento con temor a Dios y con prudencia para disfrutar de muchísimas cosas legítimas que Dios nos ha dado en este mundo y en esta vida. Experiencias que compartimos incluso con los inconversos, que no son pecaminosas en sí, siempre y cuando no las idolatremos ni las utilicemos como excusas para reemplazar a Dios en nuestras vidas. Ustedes saben, muchos saben, porque lo he usado hasta como ilustración, que a mí me encantan los deportes, y en especial el fútbol, y que soy un seguidor apasionado del Chelsea y del Real Madrid. Antes era apasionado del equipo nacional de Argentina, pero ahora en los últimos años más del equipo de Portugal. Y ciertamente, aunque el fútbol pudiera convertirse en un ídolo en mi vida, si lo consumiera de tal manera que me quite la prioridad de adorar, servir y obedecer a Dios en mi vida, pero solo porque algo tiene el potencial de afectarme y convertirse en un ídolo en mi vida, no es razón suficiente para prohibirlo y condenarlo y crear una valla y un cercado de prohibición por parte de las autoridades de la iglesia, quitándole al creyente el ministerio del Espíritu Santo en su conciencia, que lo guía y le enseña y lo dirige para que viva delante de Dios, para gloria de Dios, en el temor a Dios. El fariseo y el legalista parecen ascetas, personas que quieren eliminarle el gozo y la alegría a los creyentes de las experiencias creativas, numerosas, diversas de la vida que Dios nos ha dado con mucha libertad para que disfrutemos. De hecho, Pablo habló en contra de ese ascetismo legalista que se opone al placer y a la diversión sana en Colosenses 3, 20 al 23, diciendo: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y Pablo lo que dice es que cada cristiano tiene libertad de abstenerse, de usar su libertad cristiana por temas de conciencia personal, para esto o para aquello, pero no puede como cristiano ni como pastor imponer sus preferencias de dominio propio y de abstinencia a los demás. Aunque todos debemos luchar contra el libertinaje, que convierte la gracia en una licencia para pecar y participar de muchísimas cosas que son claramente mundanas, todos también debemos luchar en contra del legalismo y celebrar y respetar la libertad cristiana y de conciencia de cada creyente. Oye bien, no volviéndonos hostigadores, ni volviéndonos llevavidas, ni volviéndonos perseguidores y jueces finales de los demás hermanos en temas grises, donde Dios nos ha dado plena libertad con moderación de algunas cosas legítimas de esta vida. Así que en vez de ser un legalista airado y amargado como los fariseos, que quiere imponer sus preferencias personales sobre los demás y condenar y coartar la libertad de otros, aprende a orar por tu hermano. Aprende a orar por tu hermana en Cristo para que Dios le otorgue discernimiento, para que Dios le dé sabiduría, de tal manera que pueda usar su libertad para gloria de Dios, para bien de su alma, pero también para testimonio al mundo que los traiga a salvación. Pero al mismo tiempo ten cuidado, ten mucho cuidado, porque esto lo he visto vez tras vez en la generación que se levanta luchando por librarse del legalismo opresor. Cómo fácilmente nos vamos al otro extremo y terminamos usando mal nuestra libertad
convirtiéndola en libertinaje y nos volvemos mundanos, amando las cosas de este mundo, las legítimas y las pecaminosas en lugar de Dios. Ustedes han sido pacientes, pero a veces como predicador yo quiero hacer justicia al texto. Ustedes pueden hacer un esfuerzo conmigo y ver una más. La última manera como luchamos contra el legalismo farisaico es aferrándonos a la gracia que eclipsa un mandamiento por el bien mayor de mostrar la misericordia de Cristo. Este va a ser un poquito más interesante de entender. Y yo tuve que navegar mucho para discernir la palabra que pudiera comunicar con fidelidad lo que el Señor Jesucristo está modelando. Versículo 3, Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Versículo 5, también les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Versículo 9, entonces Jesús les dijo: yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o destruirla? Después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sanada. ¿Recuerdan ustedes cuando las parteras hebreas en Éxodo le mintieron a Faraón diciéndoles que las mujeres hebreas eran fuertes y que daban a luz antes que las parteras llegaran, y desobedecieron así a Faraón por el bien mayor de preservar las vidas de los niños varones que Faraón quería matar? Dios bendijo a las parteras, aunque las parteras le mintieron a Faraón, porque obedecieron a Dios preservando las vidas de los niños. ¿Recuerdan cómo Rahab mintió a los soldados de Jericó para proteger las vidas de los 2 espías de Israel, escondiéndolos en su casa? Dios bendijo a Rahab aunque mintió, porque obedeció a Dios preservando la vida de estos 2 hombres. Y a eso mismo apeló Jesús cuando mencionó el ejemplo de David. David y sus hombres estaban literal huyendo de Saúl y de sus soldados que querían asesinarlo. Y en ese contexto, David no había encontrado lugar donde encontrar comida. Se estaba muriendo de hambre y entrando en la casa de Dios, porque era el único lugar que le vino a la mente. Claro, lo hizo con el permiso del sumo sacerdote. Tomó y comió de los panes consagrados que solo era permitido por la ley a los sacerdotes comer. Y hermanos y amigos, la gracia, esto es lo grande de este punto, la gracia no es cuadrada. La gracia de Dios es flexible. Sí, la gracia nos enseña a ser rectos, nos enseña a ser piadosos y obedientes a Dios y a su palabra en toda circunstancia, pero en algunas ocasiones especiales de emergencia, viviendo en un mundo caído, la gracia nos permite, es más, la gracia nos llama a eclipsar un mandamiento como el no mentirás o no comerás los panes sagrados de los sacerdotes, para preservar la vida, para suplir una necesidad y para mostrar misericordia. El hombre de la mano seca tenía años sufriendo de esa condición, y Jesús en el día de reposo tuvo compasión de él, y por la gracia de Dios lo sanó por encima de la regla legalista y distorsionada de los fariseos. En el pasaje paralelo de Mateo 12:7, Cristo resistió el legalismo de los fariseos, citándoles al profeta Isaías, que dijo: si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y antes de sanar al hombre de la mano seca, le citó la ley en Éxodo y en Deuteronomio, que decía que incluso que si en el día de reposo se extraviaba el buey o el asno de tu enemigo, la gracia nos enseña que debemos hacer bien incluso a los que nos hacen mal, y en ese día debemos ayudar a socorrer su animal. Como lo dijo en Mateo 12:11 al 14, él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante?
Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y lo que aprendemos de esto: mientras la gracia nos impulsa a tener compasión y a rescatar, a mostrar misericordia y a socorrer, a preservar la vida y sanar, el legalismo airado y amargado, porque no se obedece su regla humana, quiere matar, eliminar y destruir a todo aquel que no se somete a su sistema extremista antibíblico. Iglesia Ciudad de Gracia, el día del Señor es un día maravilloso para hacer obras de misericordia, para visitar al enfermo, para suplir al necesitado, para consolar al sufrido, para fortalecer al débil, para levantar al caído. Y mientras más crecemos en el conocimiento y en la experiencia de la gracia de Dios, se supone que debería ocurrir esto. Deberíamos volvernos más humildes y sinceros, más auténticos y vulnerables, más sobrios y justos, pero también más amorosos y compasivos, más pacientes y llevaderos, más amables y tiernos. El conocimiento de la gracia no debe hacernos más rígidos, no debe hacernos más intolerantes, sino más flexibles y comprensivos, especialmente cuando experimentamos las dificultades de la vida estando en un mundo caído. Y podemos ser flexibles incluso sobre cómo guardamos el día del Señor en nuestra libertad cristiana. Incluso si un domingo especial tenemos que salir de la ciudad para descansar y pasar tiempo en familia, sin que esto se vuelva un patrón en nuestras vidas. Podemos ser flexibles y celebrar cómo Dios mueve a hermanos como Huáscar y Pamela, a otra iglesia hermana dentro del reino de Dios. Y podemos ser flexibles y celebrar cómo Dios mueve a uno de nuestros pastores, que está moviendo a la familia Sánchez para ir a plantar otra iglesia en Punta Cana. Sí, es cierto. La gracia debe producir en nosotros un celo por Dios y por su santidad, sin que caigamos en el libertinaje. Les digo esto con amor y con mucha humildad. Tengamos mucho cuidado de no malentender esto, porque no estamos animando a los creyentes a ser permisivos con el pecado en sus propias vidas, ni tampoco en la iglesia. Pero ese celo por la santidad en nuestras vidas y en la iglesia debe ir acompañado de un espíritu humilde y quebrantado, que reconoce que somos salvos y santificados por la pura gracia de Dios en Jesucristo. Y ese espíritu, con ese espíritu manso y humilde, en algunas ocasiones, cuando sea necesario, debemos estar dispuestos a eclipsar un mandamiento por el bien mayor de mostrar el amor, mostrar la compasión y mostrar la misericordia de Jesucristo a un mundo que está roto, a un mundo que está herido y quebrantado, a un mundo que está muerto en sus delitos y pecados, y que no solo necesita escuchar el mensaje de la gracia en Cristo, sino necesita sentir demostraciones tangibles de manos amorosas, de manos compasivas, de manos misericordiosas que expresen la gracia de Dios en acción. Oh Dios, concédele a Ciudad de Gracia que vivamos aferrados a la gracia y que luchemos ardientemente en contra del legalismo farisaico. Señor, ten piedad de esta iglesia. Llevamos en nuestro nombre Ciudad de Gracia. El nombre no nos hace expresar tu gracia, pero el nombre nos puede recordar de que debemos aferrarnos a tu gracia. Ayúdanos, Señor, a hacer honor a la gracia que nos rescató, y ayúdanos a hacer honor